No hay otra. Vamos a darle la bienvenida. Está por aquí con nosotros, primera vez en el estudio, Antonio González Rodiles, fundador de Estado de Sats. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Almora. Tantos programas que ya hemos hecho, sí, hemos hecho bastante. Online y viéndonos a distancia, así que me parece excelente hoy estar aquí compartiendo el estudio contigo. Qué bueno, y vamos a hablar de varios aspectos. Primeramente, tenemos una pausa muy cercana, pero vamos a ir introduciendo el tema o presentando el tema, que es la palabra correcta. Tú hablaste, lo tenía apuntado aquí, lo que es, y creo que tenía una parte del reportaje, pero no lo bajé. Refugio político versus o refugio político contra parol. O sea, ¿por qué tú haces ese análisis en base a un reportaje de nuestro colega Pentón que entrevistó a un funcionario de la sección de intereses de la Embajada de Estados Unidos en La Habana que estuvo aquí la semana pasada? ¿Por qué ese análisis tuyo haciendo un contraste entre este refugio político que ha existido siempre y el parol humanitario? ¿No son iguales? Uno deroga al otro. Cuéntanos un poco tu percepción, Antonio Rodiles. Bueno, voy a hablar en el ámbito de la oposición, porque el otro ámbito se ha hablado muchísimo y especialistas y demás, y no es donde voy a entrar, sino a esta parte que tú mencionabas del refugio político. El refugio político es una posibilidad que tienen los activistas en Cuba. Me imagino que en otros países también existe esta posibilidad, pero en el caso nuestro, de cuando el régimen ya tiene a la persona y a la familia con un nivel de hostigamiento y violencia y demás, el refugio político siempre ha sido la posibilidad de salir de ese infierno. Durante añísimos hemos visto a muchísimos activistas, decenas de activistas usar esa herramienta para abandonar la isla y abandonarla con la familia. Después vimos que desapareció todo aquello a raíz de los ataques sónicos, se eliminó el trámite de refugio político, la oficina de refugiados políticos estaba cerrada, y ahora nuevamente después se lanza todo este éxodo y se cambia esa travesía donde hubo muchos activistas también, periodistas independientes y demás que usaron la travesía esta por toda Centroamérica para llegar a la frontera y pedir asilo. Después aparece el parol y ahora está el cuestionamiento de si no se va o si se va a abrir el refugio político. Mira, a mí me parece que el refugio político siempre debió estar, pero a raíz de que ya no está, incluso el cargado de negocios que funge como embajador acepta y dice que no se va a abrir, está la posibilidad del parol. Y él aclara muy bien, lo hice con mucho detalle al periodista Mario Pentón, que independientemente que los activistas o opositores o periodistas independientes no tengan un patrocinador a nivel personal, sí pueden ser patrocinados por instituciones, ONGs, iglesias y demás para traerlos de Cuba acá a los Estados Unidos. A mí me parece una salvedad tremendamente importante, Almora, porque he escuchado en los últimos tiempos algunos actores políticos que ponen la cuestión o la bola, como se dice en cubano, del lado del gobierno de los Estados Unidos. Y como te digo, yo sí creo que debe existir permanentemente. Permíteme una pausa porque voy a, como siempre, yo me caracterizo por a veces meter el dedo en la llaga. Aquí hay mucha gente que ha estado instigada para que actúen en Cuba por organizaciones en Miami que reciben miles de dólares en fondos federales. Muchas de esa gente no reciben la ayuda en Cuba de esas organizaciones. Y yo creo que ahora que este patrocinio se abre a que cualquiera, incluyendo organizaciones, puedan patrocinar, me parecería bien que hay gente que en Cuba lo necesita y se lo ha ganado, que algunas organizaciones pues se dediquen a patrocinar a los que de verdad lo necesitan y se lo han ganado, no cualquiera por salir y meter 3 gritos en la calle que no deja de tener su valor. Vamos a hablar de eso, quizás yo esté equivocado desde mi perspectiva. Quiero saber qué piensa Antonio González Rodiles cuando regresemos y tendremos, por supuesto, más adelante, ya vayan tomando el número telefónico. Si quieren llamar y hacerle una pregunta a Rodiles, aquí lo tienen, 344-1071. Él nos va a abundar más qué piensa del parol humanitario como respuesta a la situación de la frontera, cómo ve la situación cubana. Esto y mucho más cuando regresemos. Antonio González Rodiles en directo en el estudio. Estás en sintonía de A Esta Hora con
con Almora. La radio del sur de Miami, 107.1, Territorio Éxitos. La W regresa al aire en Miami. Es un placer saludar al señor presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Guatemala ha sido respetuoso hasta el día de hoy. Así haya cometido un delito el señor, no se le podrá procesar. Nos vamos para Italia, saludamos a Giuseppe Cimarosa. Él es familiar directo del capo Matteo Messina Denaro. Non so come mai è riuscito a curarsi per 1 anno e mezzo in una tosse. Arbonei Gabriel, Miss Universo. First of all, congratulations. I heard this with the utmost honor. La W. Julio Sánchez Cristo es la noticia desde el lugar donde se registran los hechos. Senador Roy Barreras, gracias por atendernos. No, al contrario, Julio, muy buenos días a usted, a todo el equipo, a W. Desde las 5 de la mañana. Es que nuestro sistema de salud... En Éxitos. Absoluto desastre. Y uno mira unos indicadores internacionales, no locales, no políticos. Insurance Nation, su agencia para Florida Blue, le ofrece planes de salud tan bajos como $0 al mes. Descubre si calificas. InsuranceNation.com. Insurance Nation, your one-stop shop for all your insurance needs. Si está por cumplir 65 años o es beneficiario de Medicare, la colonia le ofrece un sistema de salud integral con servicios exclusivos y excelentes beneficios. Contamos de una extensa red de centros médicos, centros diagnósticos y de bienestar. Todo lo que necesite en un mismo lugar. Cuando la edad lo cambia todo, la colonia le cambia la vida. 305-823-3312, la Colonia Medical Center, tu salud primero. 305-823-3312. Compartimos contigo los temas de los que conversa todo el mundo, los temas que te interesan en Conexión Radio. Si bien cuando uno dice disfunción sexual, la gente piensa en el hombre, este tipo de disfunción afecta tanto a hombres como mujeres. El doctor Ariel Kaufman, urólogo. Una causa muy frecuente en eyaculación prematura o la eyaculación precoz, que es muy común en hombres, y esto tiene tratamientos tanto médicos con medicamentos como terapia de pareja. Jacob Tangir, obstetra ginecólogo. Digamos que lo principal es que la mujer tiene que sentirse con confianza con su ginecólogo y discutir esos temas. La señora Ursula von der Leyen está en este momento en Kiev. En vez de querer ir solucionándose, pues parece que se van empeorando, es decir, que las posiciones están más... César Miguel Rondón en Conexión Radio, de lunes a viernes en Éxito 107.1 FM. This is WURN 107.1 FM, Key Largo, Miami, Florida. Escuchas a esta hora con Almora. Mira, Rodiles, yo creo que es muy fácil desde aquí decirle a la gente que se lancen a la calle, decirle a la gente que hagan lo que los que propugnan eso desde aquí no hicieron. Y ahora en muchos casos, pues, han creado una industria en torno a eso. Hay una realidad. Aquí hay familiares de presos del 11J que no tienen dinero ni para ir a una cárcel ni para comprarle comida. Y desde aquí no se les está apoyando. Salvo algunas excepciones. Aquí Ramón Saúl Sánchez, yo sé que no tiene dinero federal, pero busca el dinero bajo cielo y tierra y lo manda. Y algunos otros, hay personas que lo hacen. Pero grandes protagonistas aquí que vemos a diario en radio y televisión y que tienen la forma de hacerlo, no lo hacen. Mira, Almora, lamentablemente la situación que se vive en Cuba es de lo peor que uno puede imaginar. Y las familias, muchas de las familias de los presos, no solamente ahora con el tema del 11J, que también hay muchísimas en esas circunstancias que tú estás mencionando, pero la familia sufre tremendamente y los hijos sufren tremendamente y muchas veces incluso algunos miembros de la familia hasta enferman mentalmente. Hay que tener una responsabilidad. Y hay que tener la posibilidad, hay que darle la posibilidad a esas personas que si de momento te están diciendo ya no puedo más, puedan salir. Y yo creo que precisamente esa explicación que daba el encargado de negocios es muy importante ponerla en práctica y que todas las instituciones o las ONG que reciben
presupuestos para el tema de promover la democracia, la sociedad civil en Cuba y demás, bueno, destinen una buena cantidad para ayudar y rescatar, diría yo, a esas personas del martirio que están viviendo. Porque de lo contrario, ¿cuál es el mensaje que se le lanza a toda la sociedad cubana? Bueno, mire, cuando usted se enfrenta al régimen, a usted lo van a machucar y no va a pasar nada y usted va a tener que asumirlo junto con su familia. Yo creo que ese es un mensaje terrible, ¿no? Aquí me dice María del Cristo que está viendo que en televisión que la embajada en La Habana está diciendo los que tienen reclamación para la reunificación que no haga el proceso de parol. Eso lo dijimos el jueves pasado cuando lo dijeron. Vamos a tener un abogado de inmigración en ese tema. Tú sabes que aquí hay los estados republicanos, 20 estados republicanos, incluyendo el nuestro, están planteando, están impugnando en corte esta medida del parol humanitario. Mi posición es que no es perfecta, pero al menos ha frenado la entrada ilegal por la frontera. Desde tu análisis, ¿qué tú crees que pase con este parol humanitario después del 25 de abril? La solución perfecta no lo es, ni es la solución, pero al menos mira, mucha gente está llegando, no solo de Cuba, de Venezuela, de Haití y de Nicaragua, por una vía segura, ilegal y ordenada. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Almora, yo no quiero hablar desde la posición de un ciudadano americano o de un político americano, porque evidentemente esa posición es distinta a la mía. Yo estoy viendo lo que está sufriendo las personas, lo que está sufriendo la gente allá adentro, el desespero que tienen, la urgencia que tienen de huir de una situación insostenible. Desde el lado de acá, yo diría también que yo entiendo la posición del gobernador DeSantis cuando dice, mira, hay que poner control, hay que cuidar toda esa parte. Yo lo entiendo, si fuera mi casa, yo tuviera cuidado con eso. Pero hay un tema que he sacado a relucir en varias ocasiones, que tiene que ver con la política que se ha llevado hacia Cuba, que ahí sí, te digo, es mi campo. El otro día yo veía una declaración del senador Rubio diciendo yo apoyo la posición del gobernador DeSantis. Y ahí yo tendría un cuestionamiento para el senador Rubio, porque él fue parte activa de la política durante la presidencia de Trump hacia no solamente Cuba, Venezuela y otros países. Y esa política evidentemente tuvo muchos escollos, tuvo muchas dificultades y al final lo que hemos visto es Maduro atornillado en el poder, el régimen castrista después del 11 de julio también. Y también, bueno, pues te puedo señalar que todas mis discrepancias con la actual administración, pero en el tema este de la escapada, se sabía que cuando se le aplicaran sanciones al régimen, cuando se le cortara las vías de parasitar, que es lo que hace el castrismo, la situación dentro iba a ser más crítica. Coincidió también con el coronavirus y todo eso llevó, por supuesto, a las explosiones del 11 de julio y después la que vivimos en el año 22. Pero se sabía también cuál iba a ser la respuesta del régimen. El régimen iba a reprimir y lo iba a hacer sin temblarle la mano. ¿Qué plan había o qué respuesta había para esa acción del régimen? Bueno, evidentemente no había ninguna. El régimen volvió a abrir la puerta, la gente volvió a escapar y entonces ahora se trata de cerrar la frontera. Ahora mismo sale lo del parol, se le dice que también hay que trancar el parol. Bueno, ¿cuál es la opción? Pero a mí me parece una hipocresía tremenda, tanto de Rubio como de Salazar, aunque Salazar hizo algo que hay que reconocer, que lo tengo por aquí, a favor de que no se interrumpa el programa de entrada de inmigrantes hasta cierto punto. El propio gobernador DeSantis viene aquí a la Florida, va al Versalles o va donde los venezolanos, al Arepazo, solidario, el mismo senador Rick Scott. Caramba. Somos solidarios con los cubanos, con los venezolanos, con los nicaragüenses, con los haitianos. Pero sí, eres solidario mientras están allí. Cuando llegan aquí a la frontera, cuando pueden entrar a través de un parol, ya no eres solidario y creas un recurso de ley para impedir que eso ocurra. O sea, da la impresión que una vez más lo que están jugando políticamente con estos problemas. Aquí hay una situación, Almora. Yo no creo que la solución sea que todo el país, que todos los cubanos tengamos que salir en desbandada de nuestra tierra. A mí me parece que la solución, y lo he repetido infinidad de veces, es poner sanciones al régimen cubano, no regalarles que él pueda transmutar y construir ese neocastrismo, pero paralelo a eso tiene que venir entonces un apoyo a la oposición, a la sociedad civil, porque de lo contrario le estás diciendo a la gente, apriétense el cinturón indefinidamente hasta no sé cuándo. Rodiles, pero con sanciones, unas más, otras menos, dependiendo del gobierno de turno en la Casa Blanca. Venimos hace 63 años y no ha caído. Pero es que no ha habido un apoyo real y concreto
a la sociedad civil Pero tú y no a la crees oposición. ¿tú no crees que la sanción es la justificación a la ineficiencia inédita de este tipo de La sistemas? justificación siempre va a estar. Almora, míralo cuando Obama. Les regalaban y ellos querían más y querían más. O sea, el asunto es que mi cuestionamiento es ¿por qué no hay voluntad política de apoyar realmente la libertad en Cuba? Porque no la hay. Y yo pudiera discutir con cualquier político, demócrata o republicano, esta administración, Obama o Trump. No existió realmente una voluntad política de apoyar a la gente adentro. O sea, tú eres de los que te suscribes, y estoy esperando llamadas, Alejandro, vigila, 305-344-1071, si tienen alguna pregunta para Antonio González Rodiles. Tú eres de los que te suscribes, yo me suscribo a la teoría que Estados Unidos ve por sus intereses, es lógico, y yo realmente no creo que un cambio político en Cuba sea prioritario para esta ni para ninguna administración. Yo creo que los Estados Unidos no quieren que en Cuba exista un vacío de poder, una situación de desestabilización, y muestra de eso porque hay que mirar lo que va pasando en otras partes. En estos días sale a relucir el libro de Pompeo. La negociación de la administración Trump con Pompeo frente a la Secretaría de Estado con algunos chavistas, ahí estaba Padrino López, Michael Moreno y demás. Esa negociación era un insulto. Y hubo opositores venezolanos como María Corina Machado que se estaba oponiendo a esa línea, y Helio Abrams la llamó realismo mágico o una cosa así, se mofó de María Corina. O sea que realmente la cuestión aquí sería preguntar con fuerza y con precisión a todos estos políticos, ¿ustedes realmente tienen un compromiso con la democracia o están maniobrando según circunstancias y momentos? 305-344-1071. Su pregunta para Antonio González Rodiles en directo. Adelante. Buenas tardes, señor Rodríguez. Almora, no le tengo que decir mi nombre. Para mí es un gusto y sí, para mí es un honor oírte por muchas razones, porque yo eché mi juventud desde el año 65 hasta el 72 haciendo misión en las cárceles cubanas, visitando la UMA, haciendo muchas cosas, hasta que nos dieron la espalda, hasta que me quedé encerrada en Isla de Pino y tuve que salir gracias al padre Clemente, que Almora lo conoce. Tienes tanta razón. Nosotros no queremos que liberen a Cuba, pero sí danos otro apoyo. Ayúdanos a resolver este problema, como se hizo en el 1898. Sí, cuando tú dices ayuda no es a los americanos, por supuesto, no a Rodríguez. No, mi amor, él me entiende, tú me entiendes. Sí, no, pero para que nadie malentienda. No, pero tú me entiendes. Yo estoy en desacuerdo contigo, Georgina. A ver. Mira, yo honestamente, yo no creo que la libertad, los problemas, nosotros nos buscamos el castrismo. Correcto. Vamos a estar claros. Porque gran parte de la población cubana en el año 1959 y a posteriori apoyó el castrismo, el comunismo, lo que sea. Entonces hay una generación nueva que dice, yo no lo puse, ustedes lo pusieron, quítenlo. Sí, lo que pasa es que los que lo pusieron ya están o bajo tierra o a punto de entrar bajo tierra. Exactamente, mi amor. Pero ¿qué sucede? Espérate, papi, espérate. ¿Qué sucede? Ya nos abriste los vuelos. Tenemos millones de oficinas que están llevando personas a Cuba y trayendo personas de Cuba. Pero danos otro tipo de empujón. Aprieta las tuercas, como se dice en el 1898, papi. No es que intervengas a Cuba, no es que vayas con los barcos ni con aviones, pero otro tipo de ayuda. Porque si no, no vamos a llegar al final de nada. Si me permite usted decir y comentarle al Mora, el asunto es que vamos a otra llamada, escucha por radio. No, adelante. No, el castrismo sí recibe ayuda y sí ha recibido todo tipo de ayuda en armamento, en inteligencia, en económicas, de todo. Entonces, si el pueblo cubano, que está en una condición completamente inferior a la que tiene el régimen, no recibe esa ayuda y ese apoyo, y las instituciones o grupos o países que según esto van a ayudar se convierten en una interferencia, imagínese usted cómo estamos. Yo realmente, yo no pienso que la solución del problema cubano tiene que venir ni por una intervención militar. Yo no soy intervencionista, yo no creo en eso. Pero yo no estoy hablando de eso. No, yo sé que no, ya bueno con la clara. No, pero yo quiero, porque yo sé que hay un segmento poblacional aquí
Y cuando el 11J, aquí hubo gente, yo no sé si tú estabas aquí, no, tú estabas en Cuba cuando aquello. Aquí hubo gente que se paró en Versalles y que a pedir intervención de los Estados Unidos. Se sabía que no iba a ocurrir. Empezando por el alcalde Francis Suárez, que pidió una intervención de Estados Unidos en Cuba. Mira, yo te digo a ti como cubano, yo soy anticastrista, yo soy anticomunista, pero yo no quiero la intervención en Cuba ni de Estados Unidos ni de nadie. Los cubanos tenemos que solucionar nuestro problema. Ahora, que faltan apoyos morales, apoyos logísticos en otros aspectos, es verdad. Mira, Almora, no hay una transición o un cambio de un sistema y menos totalitario a otro sistema si no está ya a la mano un reemplazo de poder. Porque la mayoría de los países no quieren situación de caos, no quieren situaciones de vacío de poder ni nada de esto, y por eso tampoco lo propician o lo impulsan. Vamos a otra llamada con Antonio González Rodiles, 305-344-1071. Adelante. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Almora. Esta gente de Cuba lo que quiere es que los americanos pongan el muerto. Y yo soy, déjame decirte que yo soy veterano de Vietnam. Hace 11 meses. Y lo que creen todos ellos es que pongan a los americanos en muerto. Este hombre, Rodiles, es un hombre joven. ¿Por qué no se alzan? ¿Por qué no se alzan? Ahí te las dejo. Vamos a que Rodiles te conteste. Bueno, yo creo que hablar de alzarse ahora es una ilusión total. Primero, no es viable. No existe esa posibilidad. Supongamos que a mí me interesa la vía armada. Bueno, ¿cómo tú armas toda esa estructura? Es que de hecho hay que recurrir a la historia para también entender qué pasó con los alzados en los años 60. Los dejaron solos. Los engañaron, Almora, les hicieron creer que había un apoyo y al final no había ningún apoyo, los fueron extinguiendo poco a poco hasta que los arrasaron. Entonces hablar de esto no tiene sentido. Hay un capítulo que yo estaba viendo el otro día y hay gente que me va a matar. Claro, manipulado por ellos, pero hay un capítulo de Tras la Huella que se hizo ya hace tiempo, donde hay dos actores que vienen de Miami, manipulados por ellos. No, pero esas cosas ocurrieron, desembarcan con unas armas y demás, y tratan de infiltrarse en un pueblo en la provincia de Pinar del Río. Los capturaron porque los dejaron embarcados. Esa fue la realidad. A los alzados, a los expedicionarios, los que iban mira, nosotros tenemos aquí, ahora se me olvidan los nombres, dos muchachos que fueron el año 91 con Alfa 66, están presos allá. No, hace poco salió Santovenia, ese mismo. Y lleva 28 años preso. El hombre está atascado en matanzas. Mira, ahí gracias. Ahí tú tienes un ejemplo. Yo hice un programa con ellos, yo no sé si tú lo viste. Sí, Santovenia salió de aquí hecho un joven de 30 y pico de años. Está hecho tierra. Porque Cuba hace tierra cualquiera, pero además una cárcel, pidiendo ayuda. Yo quisiera saber dónde están las organizaciones aquí, salvo raras excepciones. Sosa Fortuny murió en la cárcel y nadie supo quién era Sosa Fortuny. Claro. Aquí jamás hubo una portada en un periódico, un cartel en algún lugar, un programa dedicado. Almora, la historia del presidio político cubano es extremadamente triste. Ahora tenemos el caso, y yo todo el tiempo lo repito, de Ernesto Borges Pérez, un hombre que intentó colaborar, porque ni siquiera lo pudo hacer, con los servicios norteamericanos para pasarle un listado de personas que iban infiltrados, que estaban infiltrados de espías cubanos. Lo sorprendieron, primero lo iban a condenar a muerte, después lo condenaron a muerte, después 30 años. El hombre va ya a ser 25 años y nadie se ha enterado. Cuando regresaron a los 5 espías, cuando Obama, Borges se quedó allá. Ahora sacan a Ana Belén Montes, Borges sigue preso. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no hay una campaña para que un hombre como Ernesto Borges pueda ser puesto en libertad y traído acá a los Estados Unidos? Y además, aquí hay una serie de factores. Aquí hay una serie de factores que por desconocimiento en el tiempo, por desconocimiento de memoria histórica, nos tenemos que ir a una pausa, o por falta de dedicación que vive en la llamada causa cubana en el día a día, y no hay memoria histórica. Aquí hay gente, mira, Rodiles, aquí hay gente que se creen que la lucha por un cambio político en Cuba comenzó cuando ellos llegaron a las redes sociales o cuando ellos llegaron ante una cámara de televisión o un micrófono de radio. Y no, señor. Cuando yo llegué aquí en el año 80 y pico, ya había gente consagrada, erróneamente o no, a la causa de la libertad de Cuba, y gente muy buena, y todavía las hay. Mira, cada cual en su punto de vista. Yo tengo diferencias, por ejemplo, con una Ninosca Pérez, pero Ninosca Pérez es una mujer consagrada a eso, con sus puntos de vista que nada tienen que ver con los míos.
Y en los últimos tiempos hasta se han burlado. Pero yo la respeto. Yo respeto a una Ninosca Pérez porque me merece todo el respeto, aunque estamos quizás en algunos momentos en bandos diferentes. Pero tenemos más cosas en común que cosas diferentes. Ahora, lo que no puedo respetar a una serie de farsantes que han llegado aquí para lucrar con la llamada causa de la libertad de Cuba. Y lo que están es lucrando y haciendo billetes. No puedo respetar eso. No puedo respetar eso porque yo he optado por otra cosa. Yo también he tenido la oportunidad de hacerlo. He tenido la oportunidad de venderme a ciertos intereses aquí que han querido comprarme y no me da la gana. No lo voy a hacer. Y con esto no estoy hablando de mí ni mucho menos. Hay mucha gente como yo. Vamos a regresar con Antonio González Rodiles. Llamen al 305-344-1071. Si tienen alguna pregunta, hágansela ahora a Rodiles. Rodiles ha venido aquí a dar la cara, a responder preguntas que tengan sentido. Faltas de respeto, no. Entonces, llamen al 305-344-1071 y Rodiles está esperando y yo también estoy esperando la llamada de ustedes. Ya volvemos. Estás en sintonía de A Esta Hora con Almora. La radio del sur de Miami. 107.1. Territorio Éxitos. Disfruta de la tarde y déjate acompañar por la Chiqui Baby. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Dije que me iba a ejercitar más este 2023 y la verdad... Hay gente que confunde a menudo, Chiqui Baby, las razones con las excusas, compañero. ¿Qué tipo de ejercicio estás haciendo? Y no, cuchiplanchar no cuenta. No. Si es el show de la Chiqui Baby, yo voy a empezar a ejercitar mi mente. Ok. Ay, bueno, Dios santísimo. Oye, el video que viste 4 veces, ¿qué me dice Chiqui Baby? Chiqui Baby. Solo lo escuchas aquí. En Éxito 107.1, la estación del sur de Miami. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Yo videos sexuales no veo. Claro. A mí me encantan las mujeres, Tomás, que van de mojigatas. Cállate. Mojigata tu abuela. El show de Chiqui Baby. Porque la educación de nuestros hijos es lo más importante, Wings Learning Center, en un entorno sano y seguro, tiene BPK, Preschool, inscripciones abiertas. Visítanos 10750 Northwest 58 Calle, Doral, Florida 33178. Llámanos al 305-437-5437. Wings Learning Center, enseñanza sin límites. Comience el año con un camión nuevo de Goss Machado Ford. Extensa colección en todos los modelos, desde camionetas hasta un van comercial. Arriende un Explorer 2023 por solo $399 al mes o ahorre hasta $10,000 en un camión nuevo y obtenga 2.9% de financiamiento en 60 meses. Más de 200 vehículos nuevos para escoger, más de 150 vehículos usados con precios de subasta, algunos empezando en $1,900. Vaya ahora, es la gran venta de año nuevo en Goss Machado Ford, calle 49 y 12 Avenida del West en Hialeah. Hay cambios y son excelentes noticias. Usted saliendo de trabajar y yo aquí lo espero en Éxito 107.1 con toda la información que usted necesita para finalizar su día. Yo lo acompaño, cualquiera que sea su destino después de las 5 de la tarde. Ahí me tiene, pegadita a usted. La Fox, siempre contigo en su nuevo horario, a las 5 de la tarde, aquí en Éxitos 107.1. A esta hora, con Almora, un programa cargado de música, información y esa forma de ser de los latinos en el sur de la Florida. Continuamos con Antonio González Rodiles y está abierto el número 305-344-1071. ¿Se te quedó algo por acotar de lo que veníamos hablando? Vamos a seguir hablando. No, seguimos hablando. A ver, te voy a dar mi criterio. La actual dirigencia política cubana de nueva generación tiene... Déjame ir a las llamadas porque no me gusta dejar a las personas esperando y después yo te digo. Buenas tardes, estamos en el aire. Buenas tardes, caballero, para usted y su invitado. Gracias, buenas tardes. Yo lo oigo donde quiera que usted se vaya en cualquier emisora, porque usted es una de las personas aquí en esta ciudad de Miami habla la verdad y mucha gente le huye a la verdad. Por ejemplo, yo soy dueño de casa
Y lo que yo estoy pasando con los seguros y con los impuestos del condado aquí, nada más lo sabe uno que es dueño de propiedad. Y usted le da en el clavo a muchas de las cosas y mucha gente no quiere saber. Gracias y perdone No, lo que dije. a usted, muchas gracias, pero estoy cansado, se lo digo honestamente, porque queda menos que lo que uno ha vivido y hay que vivirlo. El que me entienda, me entiende. Buenas tardes, estamos en el aire con Antonio González Rodiles. Buenas tardes, baje su radio, por favor, si es tan amable. Baje su radio. Hola, buenas tardes. Sí. Ya, bueno, disculpa que estaba conectado por internet. ¿Cómo estamos? Yo bien. Saludos a Rodiles, saludos a todos en el estudio. ¿Cómo están ustedes? Bien. Rodiles, yo creo que pidiendo más sanciones y que aprieten más al pueblo cubano no vamos a resolver nada. Mira, por apretar las 240 medidas que puso Trump, mira, 300,000 cubanos por la frontera han llegado aquí a Miami en menos de un año y medio. ¿Tú te crees que eso afecta a la gente de a pie, al pueblo? El gobierno no sufre tanto las consecuencias como lo sufrimos la gente que vivimos. Yo fui a Cuba hace 4 meses y la verdad que después de 2 años me quedé frío viendo tan depauperado a las personas, hasta con una tristeza en el alma, y es por la carencia de todo, la carencia que había en Cuba, que hay en Cuba de todo, más que cuando el periodo especial del año 91 que yo vine para acá y yo estaba en Cuba cuando el 91, 92. Es increíble. Pidiendo que apriete más a Cuba, ¿tú sufres las consecuencias de cuando aprietan las medidas? ¿Usted me puede responder eso? Sí, mira, yo me estoy refiriendo a que tiene que ser una política coordinada. O sea, si no hay una política coordinada, definitivamente entonces lo que hay es un nivel de crueldad en ese tipo de estrategia. Porque sí, estos regímenes viven de parasitar, y cuando tú le cortas la posibilidad de parasitar, bueno, pues entran en crisis. Pero si tú no apoyas a la gente que está dentro, si no existe un movimiento de la sociedad civil, un movimiento opositor, no existe la capacidad de reemplazo, bueno, pues sencillamente eso es sufrimiento y nada más. O sea, el punto es, para lograr realmente un cambio en Cuba, tiene que haber una estrategia y una política a mediano y largo plazo. Y no solamente, que es lo que ha pasado en este momento, decir, vamos a aplicar sanciones y que la gente se las resuelva como pueda. Ahí en ese sentido y en esa parte estoy de acuerdo con usted, pero lo que pasa es que si se busca realmente un cambio en el poder en Cuba, bueno, sí hay que aplicar una estrategia que tenga estos dos elementos. Gracias por su llamada, amigo, gracias. Mira, mi criterio, y lo he hablado con varias personas, es que todavía están vivos algunos de la generación histórica que culpables de la situación, pero tienen peso. Ahí está mi criterio, un Raúl Castro, un Ramiro Valdés, un Guillermo García, que a pesar de estar con sus gallos, sus caballos, sus cosas, tiene peso, un José Ramón Machado Ventura, y otra generación de septuagenarios y octogenarios que tienen cierto peso. Después vamos a hablar del hijo Raúl Castro, que todo el mundo me dice que tiene mucho peso ahí. López Callejas murió. Bueno, yo sí pienso que puede, porque hay un descontento muy grande con la nueva generación dirigente, o sea, con Díaz-Canel, con Marrero. Los considera el pueblo unos ineptos y además no tienen el carisma que tenía Fidel Castro en medio de todos sus errores. Hay quienes piensan que en un momento determinado las Fuerzas Armadas pueden tratar de propiciar un cambio porque la crisis se va acentuando. No el Ministerio del Interior, que está muy desacreditado en cuanto a represión se refiere. Las Fuerzas Armadas. ¿Tú crees ese escenario posible que mucha gente lo plantea aquí? Yo me lo he llegado a creer. No sé si es mucho ilusionismo de mi parte. Mira, Almora, nadie, yo creo, en Cuba, y incluyéndolos a ellos, cree que aquello es viable y que aquello funciona. Eso no lo cree nadie. Y los niveles de miseria que se han desatado en los últimos tiempos son realmente alarmantes. Pero ¿qué ocurre? Si no existe, y esa es mi reiteración permanente, si no hay una capacidad de reemplazo, otra fuerza política que pueda hacerse cargo del país, que pueda realmente gobernar, que no permita un vacío de poder, un caos, entonces no hay cómo realmente transitar. No ocurre que esta gente se crea un proyecto político porque ellos no son actores para crear proyectos políticos. Entonces ni hay el apoyo desde el exterior, ni tampoco interiormente se produce un deslinde de ciertos actores. Por ejemplo, si vamos 8 años atrás, voy a situarme 8 años atrás, quizás un poquito más. Caramba, tú observabas todos los domingos aquellas marchas de las damas de blanco, observabas
cierta presencia de una oposición con o sin razón, fajados entre ellos o no. Tú veías todo aquello frente al Parque Santa Rita en Quinta y 22, tantas cosas. Eso se ha perdido. Aquí no hay, o sea, todo está como desarticulado. Eso se dejó que se perdiera. Berta Soler la vemos por ahí a veces, Mira, pero Almora, no entiendo. En ese momento, y vale mucho tu comentario, ahora que se está hablando tanto de que hay un posible deshielo 2.0 o una nueva versión del deshielo. Cuando ocurrió ese primer deshielo, el mapa político de la oposición, siendo todavía, por supuesto, no lo que queríamos como oposición, pero al menos el germen, al menos lo que tú mencionabas, el mapa político era muy claro. Quienes apoyaban la posición de deshielo de Obama y quienes nos oponíamos a aquello. Y hubo dos plataformas, el Foro por los Derechos y Libertades y la Mesa de Unidad de Acción Democrática, algo así, que se llamaba muy similar al nombre de Venezuela. Pero estaban esas dos facciones, esos dos grupos, como tú dices, había desencuentros y demás, pero de todas formas había cierta visibilidad, se hacían acciones, se daban conferencias de prensa, todo eso dejó de existir porque a partir exactamente del año 2017 se pusieron todos los reflectores en proyectos en el exterior como Cuba Decide y se dejó de apoyar la oposición interna. Cuando ya no había oposición interna, se suplantó esa oposición interna por actores de la sociedad civil como San Isidro, que todos sabíamos que sí, era un grupo de artistas que eran contestatarios en contra del régimen y demás, pero eso no es una fuerza política. O sea, eso es disidencia. Eso no, es pero gente... de hecho, dos de los principales miembros o los principales de San Isidro están en la cárcel. El resto se fue. El resto del grupo de San Isidro se han ido del país porque no les ha quedado otra. Pero era esperado que pasara eso, Almora. Si los grupos que estaban mucho más articulados, con más miembros, con más acciones, con más experiencia, la gente ha tenido que ir abandonando. ¿Cómo no iba a pasar? Pero espera, porque tú me dijiste algo. Cuba Decide es el movimiento Rosa María para allá. Exactamente. Pero Cuba Decide, movimiento Rosa María para allá, es un movimiento que recibe apoyo externo, o sea, y reconocidos por Washington y la OEA sí están, y por los congresistas cubanoamericanos, o sea, son los movimientos que tienen un apoyo, pero ellos tienen gente dentro de Cuba. Apenas, no, yo no sé quién quedará dentro de Cuba. Porque yo sé que ahí hubo su desmembramiento entre un hermano de Payá, que está en España. Sí, el Movimiento Cristiano Liberación. El Movimiento Cristiano Liberación se separó en parte de Rosa María Payá. Sí, tengo entendido que cuando se hicieron elecciones internas, Cardet fue... Regis y toda esa gente creo que están separados. Cardet fue quien fue elegido como el presidente del Movimiento Cristiano Liberación y ahí en ese momento se desprende Rosa María y crea... Porque Rosa María no habla del movimiento de su padre. No Rosa María no habla del Movimiento Cristiano Liberación. Ella fundó Cuba Decide. Exactamente. Pero el tema fue que incluso la propuesta de Cuba Decide, y nosotros lo dijimos desde un principio, esa propuesta era inviable. O sea, que el régimen cubano salga mediante un plebiscito, o sea, el régimen va a llevar a las urnas su propia muerte, por Dios. Pero eso no era lo que planteaba Osvaldo Payá con la recogida de firmas aquella. Mira, yo te voy a decir honestamente, desde mi punto de vista, yo no estoy de acuerdo con el proyecto Varela, pero me parece que también hay que analizar en el contexto que ocurre, y en el contexto y en el momento que ocurre. Y la idea en aquel momento fue lograr un movimiento ciudadano que el régimen definitivamente lanzó a la basura, porque todas esas firmas y todo lo demás lo tiró a la basura y no dio ni un paso. Yo te voy a decir una cosa. Yo, independientemente que yo conocía a Osvaldito Payá, porque Osvaldito Payá fue catequista mío, porque él era 10 años mayor que yo, 15 años mayor que yo. Osvaldito Payá, el movimiento Cristiano Liberación sería viable, factible o no, pero hay una realidad. Estaba allá adentro, no, seguro, y no le recibía un kilo a los americanos. Y lo decía muy claro, o sea, si resucita, yo no critico al que reciba dinero a los americanos, pero si Osvaldo Payá resucita y ve parte de lo que hace su hija, se vuelve a meter en la tumba. Eso lo digo yo con toda responsabilidad. En mi opinión, y yo lo he manifestado en múltiples ocasiones, yo no respaldo lo que era el movimiento cristiano, el proyecto Varela, pero el trabajo que hizo el Movimiento Cristiano Liberación a lo largo y ancho del país para crear comités y movilizar a la gente y recoger firmas y todo eso sin dudas ninguna las palmas, ¿no? O sea, yo creo que fue un esfuerzo encomiable que marcó un momento determinado, lo que era sabido que el régimen iba a tirar eso a un lado y aplicar lo que aplicó, que fue la represión y tratar de disolver todo ese movimiento. Seguimos con la pregunta. Yo no tengo una bola mágica para predecir el futuro,
Quizás tú que estás más al tanto de la realidad, de la inmediatez. Yo cuando vengo aquí tengo que hablar de Cuba y de otras cosas. No me puedo concentrar en Cuba solamente y no me creo cubanólogo como otros colegas que simplemente hablan de Cuba, Cuba primero, Cuba después y Cuba siempre, como decía mi querido Agustín Tamargo. 2023. 63 años de la revolución. ¿Tú no crees que es momento de cambiar las estrategias? Porque las que hemos tenido hasta ahora no han dado resultados. Sin duda, pero parte del cambio es poner completamente el foco al interior de la isla. Eso no ha ocurrido, Almora. Lamentablemente eso no ha ocurrido y lejos de que aparezcan instituciones, grupos, ONG y demás apoyando lo que ocurre al interior de la isla, en los últimos tiempos van al interior de la isla con las agendas que traen desde el exterior. Y eso es muy distinto a las estrategias que, por ejemplo, se vio en los años 80 para tratar de acabar con el bloque comunista, donde en aquel momento se fue a apoyar los movimientos que estaban en esos países, como fue el caso de Solidaridad o movimientos intelectuales en la República Checa y demás. Ahora lo que está ocurriendo es que hay toda una estructura de grupos y ONG que llegan al interior de la isla o acceden al interior o contactan a los activistas e imponen sus agendas. Y ahora mismo lo otro que estamos viendo es que ahora no sé si se harán responsables de rescatar a esa gente cuando está en una situación tan apremiante. Así que te digo, me parece que el cambio de la estrategia va principalmente con que los actores y el foco tiene que estar al interior de la isla. Vamos a una pausa y regresamos en un último segmento con líneas abiertas 305-344-1071. 305-344-1071 para que puedan conversar con Antonio González Rodiles, que está aquí con nosotros, y vamos a tener un último segmento con él en directo aquí en el estudio. 305-344-1071, Éxito 107 FM, la aplicación de Actualidad Media, y estamos también a esta hora con Almora en YouTube. Ya volvemos. Escuchas A Esta Hora con Almora. La radio del sur de Miami, 107.1, Territorio Éxitos. ¿Qué haces, mami? Acá, mijo, estamos llegando del cementerio católico. Acabamos de hacer por ustedes lo que espero algún día hagas por tus hijos. Hemos comprado nuestro espacio en el cementerio más lindo de Miami. ¿Y cómo te enteraste? Tu tía, que llamó al 305-357-5750 y compró. ¿Quedará algo cerca del tuyo? Llama ahora al 305-357-5750 y lo vas pagando poco a poco, sin intereses, por 84 meses. Cementerio Católico, respetando su fe y tradiciones. 305-357-5750. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el acontecer deportivo mundial? De un modo rápido, ameno y fresco. Yo confieso que uno de los peloteros que a mí me ha sorprendido en su evolución como bateador ha sido Miguel Rojas. Bienvenidos a Expreso Deportivo. Noticias deportivas De los Marlins se despeja un tanto la situación contadas de una manera diferente. Y seguramente nos vamos a encontrar algunas cosas parecidas con este recorrido que solemos hacer para este 2023. Expreso Deportivo, de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana, con Fernando Arriaza y Daniel Chapela, por Éxitos, la radio del sur de Miami. La música que conecta, 107.1, Territorio Éxitos. A esta hora, con Almora. Tenemos poco tiempo, llamen 305-344-1071 para poder conversar con ustedes. Cualquier pregunta que tengan para Antonio González Rodiles, pueden pues preguntarle. Y hay un dato aquí que me parece muy triste. Cuba revela la causa de la muerte de 10 recién nacidos. Ya vamos con la llamada del Hospital Hijas de Galicia, ahí en el municipio 10 de octubre. Todo parece indicar que fue debido a violaciones, medidas higiénicas del centro. Y como dicen ellos, hay una cantidad de compañeros suspendidos, removidos y desplazados. Un sancionados. país en caída libre, Almora. Próxima llamada.
con Antonio González Rodiles y Alfonso Almora. Estás en el aire. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Almora, a ti y al señor Rodiles. Sacha Tirador. Bueno. Imagínate. Buenas tardes. Adelante, Sacha. Buenas tardes. Mira, yo soy de una opinión de la cual yo estoy convencida que hoy en día, en la mayoría de los cubanos que no participan de la política, ya sea interior en la isla o en el exterior, comparten normalización de todas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, levantamiento total del embargo, lo cual incluiría estaría incluido en esa normalización, y que los cubanos de Cuba decidan su propio destino mientras se cancelan todos los fondos federales que reciben las organizaciones en el exterior. Eso no quiere decir que cesen las denuncias de la violación de los derechos humanos en Cuba. Lo que significa es que producto de que se ha creado una industria la cual equivale con ciertos límites porque está en otro país a la misma mafia que hay en Cuba, el pueblo de Cuba, que en su gran mayoría está en el medio, son los que sufren, mientras todo el mundo a ambos lados de la orilla viven de ellos. Y ese descaro es lo que ha mantenido la dictadura por más de 60 años. Y esa es mi humilde opinión. Muchas gracias. Sí. Mira, dejar que el régimen reciba y se maneje a su antojo y restablecer relaciones y todo lo demás, sencillamente va a implicar atornillar a esa gente en el poder y que precisamente el pueblo cubano no pueda definir absolutamente nada. Porque si ahora, con todas estas limitaciones, ellos se toman la libertad de reprimir, de aplastar y todo lo demás, teniendo todos los recursos y teniendo todo el reconocimiento, lo harían aún más. Y esa fue en la práctica lo que ocurrió precisamente cuando Obama. Cuando Obama nos empezaron a paliar, incluso cuando la visita de Obama, nos dieron una golpiza frente a todas las cámaras de las agencias internacionales y no pasó absolutamente nada. Así que, mira, esa versión yo creo que no está contemplando cuál es la realidad o la naturaleza del régimen y cómo sencillamente a ellos les importa nada la denuncia. La denuncia sería algo simbólico y no pasaría de ahí. Yo, con todo respeto, señor Rodiles, discrepo de usted. Y la razón del por qué discrepo de usted es que usted habla de que se van a atornillar en el poder como si hubiesen llegado ayer. Estamos hablando de más de 60 años, los cuales las denuncias y todo lo que se ha hecho, en cualquier tipo de lucha que se ha hecho, ya sea beligerante o diplomática, ellos le ha valido igual para seguir abusando del pueblo, eliminando parte de la mafia, la cual está en Miami, que repito es equivalente con ciertos límites, porque están en otro país, a la misma mafia que gobierna Cuba. Sería un comienzo, número uno. Y número dos, las políticas de Obama no fueron hechas para precisamente liberar a Cuba mañana, sino que a largo plazo, porque no queda de otra, como hemos podido ver a lo largo y ancho de esta lucha, a largo plazo, que el cubano se independice mentalmente, porque lo que sucede principalmente en Cuba, y esto yo no tengo que decírselo a usted lo sabe mejor que yo, es que el cubano vive con una mentalidad esclavista. Bajo las políticas de Obama, comenzaron incluso a crear sus propios negocios y al gobierno cubano no le quedó más remedio. Llega alguien de mano dura a lo que es la Casa Blanca y ¿qué sucede? Todo retrocede. Mira, te digo, ahí están los hechos. Cuando la política de Obama, la represión siguió, los encarcelamientos siguieron, las presiones, y lo que sí ocurrió es el resurgimiento de una nueva casta que a mí me gusta llamarla neocastrista, y a partir de eso, mira, uno puede decir, olvídate de la libertad por los próximos no sé cuántos años. Ahora, lo que sí no ha ocurrido, y le comentaba al Mora hace un momento, es una política donde se ponga el foco en la gente que está allá adentro, en la sociedad civil, en que se le dé realmente todo el apoyo, como ocurrió cuando cambió el bloque comunista de Europa del Este. Ese tipo de política no ha existido nunca. Y es lo que debería ocurrir si realmente se interesa que haya un cambio, porque el régimen cubano
es y seguirá siendo enemigo de los Estados Unidos y en toda la región va a promover el tipo de política para seguir conquistando, porque es la palabra que toca, otros territorios como ha pasado en Nicaragua, como ha pasado en Venezuela y en otras partes, y continuará siendo un problema para las democracias. Gracias, Sacha. De acuerdo, Rodiles, pero rápidamente. ¿Por qué Estados Unidos tiene que hacerle el trabajo que le toca hacer a los cubanos? Los japoneses no atacaron a Cuba. Los propios cubanos pusieron una nueva revolución en 1959 y son los cubanos quienes le toca deshacerse de eso. Y no bueno, el régimen cubano ha recibido todo tipo de ayuda de la Unión Soviética, de Venezuela y de todas partes. O sea, ese grupo, ese piquete de gente, esa banda, sí trabaja con apoyos. Nosotros entonces necesitamos apoyo porque de lo contrario no podemos. E incluso digo más, necesitamos apoyo del exilio, que no está ocurriendo en la forma esta que estaba hablando, del foco al interior de la isla, porque es la isla el campo de batalla. Yo estoy de acuerdo con usted que hace muchos años no hay un enfoque hacia lo que es la oposición interna en la isla. Pero el problema es que los protagonistas que reciben fondos federales en el exilio no le conviene que exista una luz sobre la oposición interna en Cuba, porque le quitan la luz a ellos, lo cual es la excusa para seguir viviendo del cuento en Miami. Lamentablemente esa es la realidad. Mi respeto para usted, señor. Yo creo que es importantísimo que se den este tipo de debates como este que estamos teniendo nosotros ahora, diferencias de posiciones, y hacerlo cara a cara. A mí me parece muy bien. Y a camisa quitada. A ver, y te lo digo honestamente, los dos son amigos míos, tanto la señora Sacha Tirador como tú. Y a mí me encanta que en un programa que yo tengo la posibilidad de conducir se produzca este tipo de intercambio, de debate con puntos de vista diferentes, pero eso sí, con dos factores comunes, un respeto de ambas partes, pero además me consta un profundo amor a Cuba, sin lugar a dudas. No, y mis respetos para el señor Rodiles. Y el señor Rodiles no es el enemigo mío ni yo de él, porque discrepemos, señores. Ambos queremos lo mismo, lo que tenemos diferentes opiniones de cómo llegar ahí. Claro, seguro que sí. Me alegro. Gracias, Sacha. Un abrazo. Cuídate. Buenas tardes. Próxima llamada. Estamos en el aire. Y última llamada, ¿no? 305-344-1071. Adelante. Hola, adelante. Buenas tardes. Amora, buenas tardes. ¿Y el señor Rodiles? Buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntita para Rodiles. Primero, ¿con quién se va a sentar el gobierno americano? Porque en Cuba no hay oposición. El gobierno ha sido estratégico en decapitar toda la oposición que hay. Cuba no tiene un líder como lo tuvo Rusia. Tú sabes, un Nivaldi que está preso. No hay un líder ahora, no hay nadie que lleve la voz cantante de la oposición cubana. Trump tampoco se sentó con nadie. Entonces, no entiendo con quién quieren que converse el gobierno si no hay un grupo, no hay una capacidad, no hay un político, no entiendo, un grupo político que tenga la capacidad de tomar el poder de Cuba. Pon tú que se vaya el loco ese que tenemos ahora. ¿Con quién es que está ahí para poder representar la oposición en Cuba? Bueno, todavía quedamos algunos actores políticos al interior de la isla y el tema es que hay que volver a tratar de relanzar la oposición. Hay que dar ese apoyo en lo político, en recursos, en medios, en visibilidad, para que entonces pueda aparecer esta contraparte de la que tú mencionabas. Cuando Obama se dio un encuentro, que yo no estoy de acuerdo con todas las personas que escogieron, creo que podían asistir personas que tenían un mayor historial, pero de todas formas se dio un encuentro con varios actores de la sociedad civil y de la oposición, y eso ocurría hasta hace muy poco tiempo. La situación esta que estamos viendo es reciente y me parece que requiere que se tome toda la acción para que nuevamente exista en Cuba una oposición articulada que pueda ser, como tú dices, interlocutor y a la vez opción de reemplazo. Pero eso no va a llegar, hay que hacerlo. Para mí la estrategia es hacer como hicieron con Gorbachev, poner a una gente que ya está en el gobierno, que tiene los hilos, que maneja los hilos, no una gente que no sabe nada de gobierno, no tienen nada de oposición y se les respeta y te lo respeto, porque ponerse al gobierno, a la dictadura cubana, hay que tener pantalones para eso y hay que tenerlos bien puestos, como muchos de nosotros que estamos aquí no lo tuvimos para hacerlo allá.
pero tiene que ser desafortunadamente con alguien del gobierno, no puede ser. Bueno, el proceso de perestroika ya tenía otros matices, fue de otra forma, otras circunstancias, y lo que era la URSS no es lo mismo que es Cuba. Pero bueno, es un tema más largo y creo que el tiempo está corto, pero créeme que es obligado, en mi opinión, que exista esa opción de reemplazo y una fuerza política con la que realmente pueda pugilatearle al régimen el poder. Y lo último rapidito, y las sanciones, esto no tiene ningún sentido, como lo decía Einstein, ¿entiendes? El concepto de insanidad es repetir lo mismo, esperando algo diferente. Llevamos 63 años, nada va a cambiar, vamos a seguir en lo mismo, desafortunadamente aquello sigue siendo una basura. Y lo estamos apoyando nosotros desde aquí a que siga siendo la misma basura, si no se hace algo diferente como hizo Obama. Y Biden no parece que le interesa hacerlo tampoco. Puede ser que le dé un poco, pero no lo va a intentar hacer. Mi respeto por todo lo que hace. Ojalá haya una posición que no que se respete, que tenga poder ahí, que no lo va a haber desafortunadamente por el cubano. Entre ustedes mismos estamos muy separados, pero mi respeto de todas maneras. Se lo agradezco mucho que le responda, con el respeto que me ha respondido. Okay, gracias. Gracias, Rodiles. Antes de terminar, hay preguntas comunes a nivel del chat que tengo, con respeto, por supuesto, transmitir, porque no puedo ignorar a los que están por teléfono y los que están por el chat. Y lo que está preguntando todo el mundo, ¿usted reside actualmente en Cuba, reside aquí y su organización recibe fondos del gobierno de Estados Unidos o no? Yo resido en Cuba, estoy por cuestiones personales acá en Estados Unidos y actualmente yo no recibo ningún fondo por ninguna organización de los Estados Unidos. La presencia de Rodiles aquí en Estados Unidos me consta que por razones muy familiares, que no voy a detallar, pero sí, a mí eso sí me consta. Y lógicamente, en un marco de respeto, yo me siento en la obligación, porque es lo que preguntan muchas personas, y además Rodiles me dijo, voy abierto a cualquier pregunta siempre y cuando sea respetuosa. Todas se han producido en un marco de respeto, algunas que otras personas con comentarios que yo no voy a retransmitir porque es el trato de mantener el nivel de este programa, y lo dejo siempre claro. Ustedes podrán estar de acuerdo o no con Rodiles. Yo, de hecho, tengo diferencias con Rodiles y las he puesto aquí muy decentemente. Este tipo de foro, de debate, es lo que hace falta. Porque yo creo que en un final todos, primeramente, somos cubanos. Y cuando hablamos de cubanos, hablamos de venezolanos también, porque están muy entrelazadas las dos realidades. Y por donde salga Venezuela sale Cuba, y por donde salga Cuba sale Venezuela. Entonces, estos dos temas son muy, muy cercanos a uno. Pero además, yo creo que hay un profundo amor a la patria, a lo que significa nuestra patria. Aunque la gente piense diferente, yo creo que al final, salvo algunos miserables que están por ahí, yo creo que la mayoría queremos lo mejor. La mayoría de los venezolanos quieren lo mejor para su país. La mayoría de los cubanos quieren lo mejor para su país, independientemente, los nicaragüenses. Y hablo porque estas son las realidades más cercanas políticas. Pero, Rodiles, yo creo que este tipo, ojalá se pueda repetir, tipo de Almora, de yo debate. siempre he asociado estos sistemas totalitarios, el castrismo en particular, con la indecencia. O sea, son indecentes, son gente que no tiene ética, que son capaces de hacer cualquier cosa. Cuando nosotros nos convertimos o reproducimos ese tipo de comportamiento, de una forma u otra, somos los hijos díscolos de ese castrismo. Entonces, me parece que lo mínimo que tiene que ocurrir es que pueda existir un pensamiento crítico, un intercambio crítico con respeto, y a partir de eso ir puliendo qué hemos hecho mal, porque evidentemente se han hecho cosas mal para que estos individuos lleven ya 64 años en el poder. Y siempre vamos a llamarle ataque, que también es el derecho que tiene cada cual a preguntar y a plantear, pero tiene que ser con un argumento. Uno no puede acusar, porque el castrismo también lanza muchas bolas y muchas cosas de todos y cada uno de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay todo un aparato que distorsiona las realidades. Hay una cuestión en todos nosotros que llevamos vida pública, ya sea política o como la mía, que tenemos una vida privada. Y no tenemos tampoco que estar dando cuentas de ciertas y determinadas cosas de nuestra vida privada. Independientemente que hay otros aspectos que si uno los trae a la vida pública, no hay por qué negarlo. Pero por eso le pregunté, porque aquí lo estaban preguntando, ¿reside en Cuba? Ya lo contestó el señor Rodiles. ¿Recibe dinero del gobierno de Estados Unidos en estos momentos? No recibe. Punto. Ya lo aclaró. Lo demás es especulación. Eso es lo que ha dicho el señor Rodiles. Ustedes podrán creerle, no le podrán creer. Y ha venido aquí. Hay gente que no viene ante un micrófono. No todo el mundo se somete ante
la opinión pública y ante llamadas que nadie controla. Vino Sacha, yo no pensé ni que Sacha iba a llamar. Es así. Te agradezco que hayas venido. Ojalá no sea la última vez. Tremendamente te agradecido, Almora, y me encantaría que hubiera otros actores políticos aquí en esta misma mesa para que pudiéramos debatir y que tú fueras moderador. Me encantaría esa posibilidad. Vamos a ver si podemos preparar algo y en el tiempo que yo esté por acá y lo hacemos, y si no, a través del video podemos hacerlo. Antonio González Rodiles, ¿estás en YouTube, Estado de SAT, o por Rodiles? ¿Dónde te pueden...? No, en YouTube por Estado de SAT, y también en el muro de Facebook también está, en Twitter también por Estado de SAT, o también pueden buscar a Antonio Rodiles también, que generalmente replico todos los programas y comentarios y demás que hacemos. Aquí alguien dice que demandes al personaje que dice que tú recibes dinero. Bueno, que lo prueben. Más de 4 años de todas esas difamaciones, acusaciones y todo lo demás, y no ha habido nada, ¿no? Imagínense. Quiero decirte que a mí ya hoy en unos minutos o más tarde yo voy a ser atacado por haberte traído este programa. Lo que pasa es que yo traigo a quien me dé la gana. Y el día que yo no pueda decidir los invitados que traigo, o yo tenga que estar pendiente de lo que hable otro por los invitados que yo traigo, hasta ese día yo tendré pantalones puestos y hasta ese día yo estaré en tu micrófono. Y yo los pantalones no me los he bajado ni me los voy a bajar nunca. Que lo tengan bien claro. Como dije en una ocasión, mi hambre me la administro yo. Todavía hay pasta a 1.50 y laticas de atún. Pero la dignidad mía no me la compra nadie. Y gracias a Dios, para sufrimiento de mucha gente, ese no es mi caso. Gracias, Rodiles. No, muchas gracias. Gracias, Alejandro Rodríguez y Minchi Pérez. Irena Barbosa en la dirección general. Mañana será otro día. Estaremos analizando el discurso de esta noche del compañero presidente Biden. Ya volvemos mañana.